Cuando ya está listo. Sí. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Nosotros le vamos a dar una pequeña exposición, un resumen sobre lo que es el profeta Amos. Sí. Mi hermano Edward y yo pues traemos este estudio, espero que sea de bendición para la gloria de Dios en esta hora para ustedes. Podemos ver que el profeta Amos, hermano, era una persona humilde, era un pastor de ovejas, como lo fue el hermano David, y recolectó higos provenientes de Tecoa, una pequeña aldea situada en el reino del sur de Jerusalén. Aquí podemos ver los frutos del higo. Este es el higo, hermano. Miren, no sé si el hermano le pasó este higo. Sí. En sus hojas, algunos tienen las hojas y tienen el higo. Sí. Pues ahí está, miren, es una fruta conocida como higo silvestre. En el Nuevo Testamento, Cristo Jesús también hablaba acerca de la higuera de los higos. Señor. Hermano, el nombre del profeta Amos tiene un significado que es cargador o carga, y fue hallado digno por Dios para dar un mensaje que no convenía a la alta sociedad y a los religiosos, hermano. Y esto no fue algo fácil para Amos. Podemos ver que el evangelio de Dios no es fácil para la persona que no está convertida todavía. En los tiempos donde Usías era rey de Judá y en el día de Jeroboam y rey de Israel, alcanzaron una expansión territorial, podemos ver en esta imagen, hermano, y también lograron una prosperidad económica. Podemos ver los reinos, hermanos, alrededor. Miren, aquí se ven, no sé si tienen en sus imágenes también. Ahí pueden ver cómo Dios expandió los reinos y dio prosperidad económica. Entonces, mi hermano, si tienes algo que decir acerca de todo esto. Sí, resumiendo todo lo que el hermano dijo, como vemos, el profeta Amos era como David, era alguien que era dedicado al campo, ganadero y también agricultor, se puede decir, porque recogía frutos y también pastoreaba ovejas. Pero Dios lo llama para profetizar a las naciones que en ese tiempo estaban bendecidas, como dice el hermano, pero que no estaban haciendo bien las cosas delante de Dios, si lo vemos en este párrafo. Podemos ver en este párrafo cómo los ricos azotaban a los pobres. O sea, los ricos le pedían más a los pobres. Miren, pero no había equidad, que es justicia. Unos eran ricos y disfrutaban de lujos, mientras otros sufrían de pobreza y estaban bajo la operación, y la economía se convirtió en corrupción e injusticia. Entonces, lo que dice el hermano, estamos viendo aquí la imagen como un rico oprime al pobre. Entonces, en ese tiempo Dios había permitido que la nación de Israel se expandiera en riqueza, en ganados, en tierras, en frutos, en todo esto. Pero hay una palabra de Dios que dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y vemos que el pueblo de Israel, después que había pasado, ya esto después que pasa el desierto y todas estas cosas, que Dios los ha librado de muchas cosas, ellos se olvidaron de todo esto, de la misericordia de Dios, y vemos que ellos ya no están teniendo misericordia del pobre, sino que están pasando por encima del pobre. No había equidad, que lo que dice aquí el hermano, que no es, ¿cómo que se llama? Justicia, o sea, no había justicia. Unos tenían más que otros, cuando Dios a todos nos ha dado ese amor y esa misericordia por igual. Aleluya, vive Dios. También podemos ver que Amos tuvo un llamado de parte de Dios como profeta para dar un mensaje de juicio y advertencia para su pueblo, hermano. En el tiempo donde el pueblo de Israel estaba bajo la opresión y la inmoralidad y la desigualdad, hermano. Amos se enfrentó a sacerdotes y líderes religiosos, hermano, que se corrompieron, hermano. Amos no era visto como ministro, ya que era granjero, hermano, ya que decían que qué va a hacer si viene de cosechar, ¿qué va a querer decirnos a nosotros, dirigirnos de Dios si no tiene parte? Pero bueno, hermano, corrompieron a Amos, Amos no era visto como ministro, ya que era granjero y ganadero, pero conocía profundamente la palabra de Dios y era fiel. Ahí nos está dando la enseñanza de que podemos ver que no importa lo físico, no importa lo material, hermano, porque todo lo espiritual es lo que Dios es donde Dios permanece, ¿sí? También podemos ver aquí todos los reinos. Dice, expansión de reinos en los tiempos del profeta Amos y regiones vecinas.
El hermano también le va a dar una parte de esto sobre por qué los reinos ahí estaban divididos. Bueno, resumiendo lo que el hermano dijo, este varón llamado Amós, que hoy en día es reconocido como uno de los profetas menores, tuvo un gran llamado de Dios para profetizar a las naciones, ¿cierto? Dice que para él no fue fácil porque como él era un ganadero y recolector de higos, que son estas frutas, se le hacía muy difícil hacerle entender al pueblo que él tenía un llamado de Dios, al igual que el rey David, cuando el padre de pronto lo menospreció porque él estaba allá con las ovejas, pero era el que Dios había escogido para ser ungido, ¿cierto?, por el profeta en ese tiempo. Y también cuando están en el tiempo de guerra que está Goliat, ¿cierto?, David de pronto no tenía experiencia en armas porque él tenía experiencia, de pronto era con la onda con que mató a Goliat, ¿cierto?, que no era un arma vista en ese tiempo para ir a la guerra. Él tenía experiencia en pastorear ovejas. Entonces, en ese momento muchos no creyeron que de pronto él iba a ser ese gran guerrero que Dios iba a escoger para matar a ese gigante que estaba asolando en ese tiempo y maldiciendo al pueblo de Dios. Entonces vemos que a Amós no le fue fácil entrar a una ciudad, ¿cierto?, donde iba a ser menospreciado, donde no iba a ser visto como un profeta, donde su palabra iba a ser puesta en duda, pero Dios lo usó en las grandes congregaciones para que él diera una profecía en contra de todos aquellos que estaban asolando y aprovechándose de la prosperidad que tenía Israel. Pasamos aquí en la expansión, como dice el hermano, que tuvo Israel en ese tiempo. Estaba Israel, en el mapa podemos ver a Israel, podemos ver a Tiro, que es Felicia, podemos ver a Siria, Amón, Moab, Edom, Judá y Filistea. Israel en este entonces se corrompió con todas estas regiones que tenía alrededor, las cuales tienen dioses diferentes, costumbres diferentes, pero ellos en ese momento, lo que Dios le había enseñado, ellos lo dejaron a un lado. Los profetas ya no profetizaban, sino que se aprovechaban de lo que los demás países o regiones les ofrecían, ¿cierto? Entonces ya no había un profeta que dijera la verdad, sino que todos, era como ese evangelio que hoy en día vemos, un evangelio acomodado, ese evangelio que no exhorta, ese evangelio que no te dice la verdad, sino que todo va a ser bendición, cuando en realidad hay injusticia. Entonces, aquí vemos mapas y ubicaciones en los tiempos del profeta Amós. Vemos a Tecoa, de donde era Amós, está señalada aquí, que queda por Judá. Vemos a Damasco, a Gaza, a Tiro, Edom, Amón, Moabet, Judá e Israel. Pueblos y ciudades que recibieron la fuerte profecía. Vemos a Damasco, a Gaza, a Tiro, Edom, Amón, Moabet, Judá y el pueblo de Israel. Entonces, aquí podemos ver una imagen, si la tienen ahí, que es un Dios. En Amós 1, 3, 4. Amós 1, 3, 4. Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro, prenderé fuego a la casa de Asael y consumirá los palacios de Ben-Ad y de Ben-Ad. Hermano, ¿puedes leer? Ben-Hadad era un título que se le ponía a los reyes de Siria en homenaje a su dios del clima, que le llamaban Hadad, su supuesto dios. Este es Ben-Hadad. Ben-Hadad era el dios que era adorado en Siria. Sabemos que había muchos dioses en ese momento donde se le ofrecía sacrificio. Entonces, este dios lo cogimos como ejemplo. Había muchos dioses, pero cogimos uno para no poner esa imagen que no tiene ni poder ni autoridad. Sabemos que hoy en día también la idolatría se ve mucho. Hay muchas congregaciones donde dicen adorar a Dios, pero a causa del dinero, de la idolatría y de la mentira, porque se ha convertido en un negocio. Vemos que cuando no adoramos a ese Dios verdadero, a ese Dios de equidad, pero adoramos a un Dios de madera, de yeso, de cartón, como quieran hacerlo, sabemos que no va a haber igualdad, no va a haber amor, no va a haber equidad, no va a haber todo esto. Entonces el pueblo de Israel se había ido en pos, se había permitido toda esta idolatría y toda esta mentira, oprimiendo al pueblo y permitiendo de que todos estos pueblos pusieran a sus dioses sobre el Dios Todopoderoso. Aleluya. Sigue leyendo, hermano.
Amos tuvo varias visiones. Una de ellas fue la de la langosta que devastaban los graneros, dejando al pueblo en ruina, hermano. Bueno, entonces, Podemos ver que la langosta, pues en esos tiempos también podían representar a los juicios y todo eso, pues, y podían ser naciones que querían llegar al pueblo, pues, para dejarlos en ruina, como dice aquí. La visión del fuego, la visión de la plomada, aquí está la visión de la plomada, paréntesis histórico, la visión del canastillo de fruta de verano, aquí tenemos, la visión del altar y la palabra de esperanza, hermano. entonces ahora seguimos con las visiones. Estas no son todas las visiones, pero fue el ejemplo que sacamos para mostrarle una de las visiones que tuvo en ese tiempo el profeta Amós. Ahora sí estoy leyendo, hermano. La visión de la plomada. El Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Amos 7 al 8. 7, 9, perdón. ¿Ah? 7, 9. Otra visión que Amos tuvo fue un plomo de albañil. Amos, que es una herramienta que se usa para medir la rectitud de las construcciones, ya que el pueblo se había torcido y desviado. Me enseñó así aquí el Señor, que estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Hermano, esta es una herramienta que es usada en las construcciones. Hoy de pronto, hoy en día no se usa mucho, pero en el tiempo de antes sí era usada en esos grandes templos, ¿cierto? Sabemos que la tecnología hoy en día ha avanzado, pero este era donde se medía la rectitud de las construcciones, ¿cierto? Hoy en día, cuando tú trabajas de albañil, si el arquitecto o el maestro de obra te pone a hacer una pared, y si él la mide y si la pared va torcida, esa pared tienen que tumbarla otra vez de nuevo y otra vez de nuevo construirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que esta herramienta sirve para eso, ya, porque si tú dejas que la pared siga torciéndose, ¿qué pasa? De que si no se cae hoy, se cae mañana. Entonces, así estaba el pueblo de Israel, era una pared que estaba torcida. Sí, Santo eres Jehová. También tenemos la visión del canastillo de fruta de verano. Amos en el capítulo 8, del versículo 1 al 9, por favor, hermano. La cosecha de la fruta de verano representa la maduración de Israel. El canastillo de fruta de verano. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Hermano, podemos ver aquí un canastillo que se ve codiciable. Sabemos que la fruta, cuando ya está madura, solamente sirve para ser arrancada, comida y ya, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? De que esto representa como ya el pueblo de Israel estaba maduro para ser arrancado y ser destruido por sus enemigos, ¿cierto? Porque vemos cómo estaba rodeado de costumbres y de pueblos, pero en realidad esos pueblos odiaban a Israel, maldecían a Israel. Hasta hoy. Y se apoderaron de todo esto a causa de que los religiosos en ese entonces permitieron que su corazón se corrompiera con el dinero, porque dicen que vendieron por zapatos, por esto. Entonces, hoy en día vemos que muchos tienen el conocimiento de Dios, pero aún así se han desviado a causa del dinero. Y sabiendo que lo que están predicando es mentira, lo siguen predicando porque reciben un sueldo o por X o Y motivo. Pero sabemos que las bendiciones que nosotros recibimos aquí son espirituales y grandes en el reino de los cielos. Amén. Como dice el hermano, así como la fruta de verano madura y se debe comer cuando se recoge para evitar que se eche a perder. Israel estaba madura, hermano, para ser tomada y destruida por sus enemigos. Una de las otras visiones que Dios le dio a Amós fue una promesa de restauración.
de restaurar el tabernáculo de David para edificarlo como antes, hermano. En Amos del 9 al 11, por favor. Dice un título: Restauración futura de Israel. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Amén. Vemos como ya ahora las visiones o lo que Dios le está mostrando a Amós ya cambian. Porque vemos que todo esto que hemos visto y hemos estudiado han sido pura palabra de juicio en contra de un pueblo que se rebeldizó y en contra de todas aquellas naciones que estaban oprimiendo a los que son parte del pueblo de Israel, que hasta hoy en día siguen siendo el pueblo de Dios. Amén. Entonces ya ahora cambia y ahora viene una profecía como de restitución, de levantamiento, donde Dios demuestra su amor, su misericordia. Entonces vemos cómo lo que David había edificado, ese tabernáculo, ese templo, había sido destruido por estas naciones, ¿cierto? Hoy en día nosotros podemos ver que nos rodean muchas personas nos rodean, y al parecer pueden ser buenos con nosotros, ¿cierto? Pero si esas personas no están caminando correctamente, como a Dios le agrada, esas personas en nuestra vida nos pueden traer destrucción, mentira, engaño, hipocresía, y todo eso puede contaminar nuestro corazón. Por eso es que nosotros hoy en día estamos reunidos como hermanos. Y Dios aquí no nos ha puesto en un lugar de mentira, ni de engaño, ni de hipocresía. Aquí no se ve alcohol, aquí no se ve droga. Dios nos sacó a mí me sacó de Colombia, de Venezuela, y cada uno venimos de un país diferente a un lugar donde estamos comiendo pura palabra de Dios. Amén. En Amos también, en el versículo de 9 al 13, hermano, podemos ver cómo Jehová muestra su amor y misericordia al profeta Amos, como otra vez sería restaurado. Esta es una de las segundas visiones de restauración. Serían restaurados los graneros con gran bendición. No sé si tienen esa imagen, si el hermano se la dio. Vemos una imagen aquí, no sé si puede pasar aquí. Cómo Dios prácticamente restauraba el granero, sí, la tierra. Ese restaurará tu refrigerador. Entonces podemos ver que eso también puede pasar en el día de hoy, hermano. Como dice el hermano, el tiempo de hoy es grave, hermano, porque muchas personas adoran a otros dioses, pero sabemos que va a llegar la restauración de Dios de todo aquel que busca al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, porque nos da la restauración cada día que nosotros necesitamos para seguirlo. Amos del 9 al 13, por favor, hermano. Amos del 9 al 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que Él hará alcanzar al segador y al pisador de las uvas que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Hermanos, ya vemos cómo seguimos anunciando de que ya la palabra ya cambia de ese juicio. Ahora viene la restitución, el levantamiento y la misericordia de Dios hacia un pueblo que fue rebelde, ¿cierto? Vemos cómo la langosta representa esa destrucción, escasez, ruina, miseria, ¿cierto? Pero ya estamos viendo cómo Dios ahora le está mostrando al profeta Amós, ¿cierto? Que si ese pueblo se arrepiente y hace bien las cosas delante de Dios, ahora los collados dicen que destilarán mosto. O sea que habrá abundante comida, habrá un ganado, ¿sí me entiende? El pasto verde que fue consumido por esta plaga, otra vez iba a surgir, y el hermano le mostró la imagen donde vemos cómo todo se ve verdoso y bonito. Está relleno de Jesucristo. Amén. También Dios muestra al profeta Amos cómo Dios iba a libertar al pueblo del cautiverio, hermano. En Amos, en el capítulo 9 al 14, por favor, versículo 9 al 14, perdón. 14. Sí, podemos ver cómo, le voy a pasar esta imagen aquí, cómo Dios restauró el pueblo de Dios, hermano. Cómo Dios, después de que había destrucción y todo eso, Dios tuvo misericordia, tuvo que dar el pueblo y lo volvió a restaurar. Todo para la gloria de Dios. Amos 9:14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Amén. Hermano, yo amo mucho al pueblo de Venezuela, al país de Venezuela. Y desde que Venezuela empezó a sufrir
esta asolación, por esta Manu, por gobernanza y favor, todo esto. Yo siempre le he pedido a Dios que Venezuela sea restituida en su nombre, que Venezuela tumbe esos ídolos, porque en Venezuela hay muchos ídolos con respecto a nuestros hermanos. Chile es una montaña que no tiene otro país, donde se adora al mismo espíritu. Dicen que está el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. Sí, es un monte alto en Venezuela y yo me he interesado mucho por esta ciudad, porque de todos los países es una ciudad que ha sido atacada en todo esto que hemos vivido desde pequeños, pues. Y me ha llamado mucho la atención porque el enemigo se interesa mucho en lo que es de Dios y él lo ataca. Y yo creo que el pueblo de Venezuela, siendo yo de Colombia, yo oro mucho por el pueblo de Venezuela. Y yo sé que el pueblo de Venezuela, así como Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel, Dios también puede tener misericordia de ese pueblo de Venezuela. No como los hermanos hoy en día están aquí en Estados Unidos, como muchas personas salieron huyendo de ese país, ¿cierto? Se prostituyeron sus madres, sus hijos, otros fueron a otros países como el Tren de Agua. De pronto muchos no quieren hacer delincuencia, pero les toca por el hambre, por esto, por la ignorancia, por la falta de conocimiento, la cual hoy Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha brindado el conocimiento de que hacer lo malo termina en muerte. Y que hoy en día estamos aquí para tener vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, pero es la misericordia de Dios que nos ha permitido tener este conocimiento. En este tiempo que yo he visto el pueblo de Venezuela, yo he visto que la gente ha buscado de Dios. Se han levantado más templos. Dios le ha dado sabiduría, conocimiento a aquellas personas. De pronto no son bien recibidas en muchos países, pero en el espiritual yo estoy viendo cómo Dios va a restituir a ese país, cómo Dios va a levantar una alabanza en medio de esa nación. Amén, amén. Y yo me gozo cuando yo veo a dos venezolanos aquí. Yo también soy venezolano, por si acaso. Yo también. Gloria a Dios. Yo también. Somos un pueblo espiritualmente. Hermano, pero usted no quiere salir, quiere salir en todas. Pero yo No me aceptan ahí. No soy nada. dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel y el pueblo de los gentiles, que nosotros fuimos llamados, dice que ya no serán dos pueblos, sino un solo pueblo. Entonces, espiritualmente, lo que el hermano dice, todos somos un solo pueblo. Fueron las etiquetas. Y tú no Pero quieres. yo pongo mucho este ejemplo porque en realidad el pueblo de Venezuela ha sido muy atacado, tanto espiritualmente, económicamente, como lo era atacado el pueblo de Israel, ¿cierto? Entonces muchos salieron corriendo de sus ciudades, de sus casas, muchas madres llorando, extrañaban a sus hijos extrañaban a sus madres y todo esto. Pero hoy en día Venezuela yo creo que se está superando. Y se va a ir superando hasta llegar a alcanzar donde dice la palabra de Dios que los montos destilarán. Ya cae maduro ya. Así como Dios trajo a ese pueblo cautivo. Dios siempre guarda su pueblo. Así como Dios trajo a ese pueblo cautivo. Dios siempre ha guardado su pueblo, Dios. Siempre lo guarda. Así esas personas que están regadas por todos esos países, algún día van a llegar a Venezuela con una mejor economía, con una mejor visión. Por favor. Amén, sí. Entonces, el ejemplo que damos es que Hablar así como de Dios allá. Amén, amén. Aleluya, gloria a Dios. Así como Dios trajo a este pueblo cautivo y lo trajo de nuevo a su tierra, porque le pertenecen por promesa y palabra de Dios, así también Dios va a traer a todos esos jóvenes que están regados por el mundo entero del pueblo de Venezuela y de todos los países, porque no solamente en Venezuela, pero Venezuela es un ejemplo muy grande. Los va a llevar a su tierra y su tierra va a estar bendecida, va a abundar, se van a encontrar los hijos con los padres, las madres con las hijas y se van a congregar para la gloria y honra de Cristo Jesús. Así Como el hermano dice, que es algo que no más falta que se levante uno, hermano. Porque si vemos que en todo el libro de Dios no más se levantaba uno y era el que lo llevaba a la libertad. ¿Sí? Levántate, hermano. No más que se levante uno en nuestro país y veremos la gloria de Dios. Entonces podemos seguir viendo una de las otras visiones que Dios le mostró a Amos fue: Dios muestra al profeta Amos cómo todo iba a ser restituido y sería de nuevo una gran ciudad bendecida, hermano, demostrando su poder y gran misericordia para Israel y el pueblo de Judá. Aquí tenemos en Amos de 9 al 15, por favor, si el hermano me puede De 9 al tomar. 15. Gloria a Dios, griten, hermano. No, usted está, no hay palabras, yo estoy recibiendo Amén. Ya me quiero meterme ahí en ese. Hermano David, Gana, corriendo ahí.
Hermano, finalizamos con esta imagen que nos mostró el hermano, para la gloria y honra de Cristo Jesús. En el capítulo 9:15 dice: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová tu Dios. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esto no solamente quedó en palabras, todo esto se cumplió y esto se sigue cumpliendo en nuestras vidas. Y eso va a ser, hermano, Amén. trayéndolo, a veces nosotros pensamos que solamente para el tiempo de antes. Eso viene para el tiempo de ahora. Sí, Lo que nos está pasando ahora está ahora mismo de eso. Dice, por ejemplo, yo no sé si dice Jesucristo dijo, ay de las mujeres egipcias en ese tiempo. ¿Por qué? Porque estaban diciendo que en ese tiempo, por ejemplo, en la tribulación, a las mujeres que están embarazadas le van a cortar su vientre y van a sacar a los niños. Para esos niños, esos pequeños fetos, a los que darles a Baal, sacrificar a los dioses. Bueno, y el mensaje que nos da el libro de Amós es un mensaje muy hermoso, como lo vimos en los libros anteriores, donde el pueblo se rebeliza, Dios manda plagas, manda destrucción, pero aún así en su misericordia, en su amor, en su bondad que Él tiene para con nosotros y en su compasión, aunque mande pruebas, tribulaciones, todo nos ayuda para bien. Y también todas estas bendiciones que Dios te ha dado desde pequeño. De pronto desde niño tú has escuchado que te han profetizado, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar esto, y de pronto no creemos o dudamos o que en qué tiempo será. No sabemos en qué día, en qué tiempo, como la venida de Cristo, pero las bendiciones de que vienen en el nombre poderoso. Vienen, aleluya. Le doy la palabra a la maestra. No, eso de ahí. Hasta aquí nos Ya. vamos a Bueno, Jesucristo. ¿tienen alguna? No está en vivo, está grabando. No, estamos grabando. No importa. Bueno, le damos la palabra a la maestra. ¿Tienen alguna pregunta sobre este estudio, hermanos? Ahorita estamos a tiempo. Bueno, hermano. No, todo está bien. Está bien, claro. Hermano, le quiero dar gracias a Dios primeramente por ustedes que se dejaron usar por Él. Sigan adelante. Y con este estudio, este resumen que usted nos ha dado, estamos prestos para seguir aprendiendo. Todos, nadie somos sabios. Para eso estamos aquí, para aprender. Yo también quiero resaltar lo que Dios ha hecho con el hermano, No, yo también quiero. porque trabaja, a Dios le tocó predicar, hoy está aquí en pie y eso es lo que Dios quiere, personas que se paren en la brecha y que le digan al enemigo, no importa que te levantes como león, yo tengo un Cristo todopoderoso y yo lo admiro mucho, Sí. dándole la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. También a esta mujer que viene de Venezuela, yo admiro mucho lo que sí, yo lo admiro mucho en realidad porque no les ha sido fácil. Que un venezolano llegue aquí y se acuerde de Dios, es por la misma misericordia de Dios. Yo le doy gracias a Dios por tu matrimonio, por el matrimonio de hermanos, que son ejemplos para mí pues, y para toda esta congregación. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi hermano que me está acompañando. Yo también quiero darle las gracias a Dios por la vida de mi hermano, porque ha sido de bendición para nuestra familia. Sin embargo, me ha ayudado en la prédica que yo tuve. Él no me ayudó a escribir ni nada, solo me dio revelación de cómo se debe llevar una palabra de Dios. Exactamente, pues, no perfecta, pero o sea, un orden, una orden, porque hay veces que el predicador hoy en día solamente se enfoca en la bendición y no se enfoca como vemos aquí, que él soltaba, él edificaba al pueblo a través de esa palabra, ¿sí me entiende? Y primeramente yo le doy la gloria a Dios porque lo puso en mi vida para que yo ordenara mis prédicas, pues, Su vida. para la gloria de Dios, sí, para la gloria de Dios. Entonces, ha sido de mucha bendición en mi vida. Le doy la gloria a nuestro Señor Jesucristo porque me ha ayudado. Me dice, hermano, mira, a pesar, vemos que el hermano debe estar pasando situaciones como todos aquí, hermano. Amén. Sabemos que estamos pasando situaciones difíciles, duras, pero sabemos que también Dios nunca nos abandona. Amén. Nosotros representamos también el pueblo de Dios y como yo lo dije ayer, Dios siempre va a estar peleando nuestra batalla, hermano. Amén. El hermano está en una batalla difícil. Oremos cada uno por cada uno, hermano, y veremos que Dios va a defender a su pueblo. Yo quiero que hagan una oración por este muchacho porque Dios tiene cosas grandes por todos nosotros. Amén. Quiero que hagamos en este momento una oración para este joven porque yo sé que Dios tiene cosas grandes para él. Aleluya. Y no sé, no quiero decir lo que está pasando, pero él sabe, ¿sí?
Y sé que Dios tiene una gran Ay, recompensa Santo para él. Jesús. Y sé que Dios lo va a levantar porque yo sé que Dios levanta a los humildes de Santo corazón. A Jesús. todas esas primeras, levanta a todas esas personas que se encuentran caídas, a esas personas que se encuentran sufridas, que están pasando una situación difícil. Amén, amén. Yo creo en un Dios porque yo clamé a un Dios que me liberó a mí, que yo les cuento con ustedes como testimonio, que me levantó cuando yo dije, ya yo no quiero más esto, Señor. Amén. Ayúdame, Padre. Así es. ¿Y qué hacía yo, hermano? Yo lloraba en ese momento porque estaba perdiendo a mi familia. Y estuve a punto de perderla, pero para la gloria de Dios estoy esto. Y sé que Dios lo va a restaurar y lo va a alzar hasta lo más alto para la gloria Amén, de Dios. amén. Amén, gloria a Dios. Ahora ya casi para irnos. Amén. Sí. Orar, porque hay otra petición también de otra oración. Y claro que sí, vamos a orar. Bueno, hermanos, entonces, que Dios los bendiga. De verdad fue un estudio tremendamente que todos nosotros, yo hasta yo, estoy impactada. Precioso estudio. Sí, Señor.